Es una orden ir y hacer discípulos, pero ¿qué significa hacer discípulos? No solamente es importante el tema, porque hace parte de la orden esencial de la iglesia, sino que también es importantísimo, porque es de vital necesidad que yo esté seguro que yo mismo sea un discípulo. Que no solamente tenemos que saber cómo hacer los discípulos, sino también yo mirarme a mí mismo y verificar si yo realmente soy un discípulo. ¿Qué es un discípulo, hermanos? ¿Qué se imagina usted cuando le dice discípulo? Nos imaginamos, cierto que sí, a los apóstoles, pescadores que abandonan sus redes, siguen al Señor. A mí personalmente me pasa que cuando me dicen la palabra discípulo, de una vez me salto imaginariamente a los apóstoles. Pero hermanos, esa palabra discípulo no está refiriéndose solamente a ellos. Esa palabra se abrió para muchas personas. La Real Academia Española define discípulo como una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Otros diccionarios definen discípulo como una persona que recibe enseñanzas de un líder, sigue los estudios de una escuela y defiende sus ideas, doctrinas y métodos. Eso también es un discípulo en lo que a la gramática se refiere, en lo que a nuestro idioma se refiere. Pero nuestro idioma por excelencia es sola escritura. ¿Será que esa definición es correcta? Vamos a comprobar si así es. Pero les adelanto lo siguiente, esta definición es muy buena, pero se queda corta. Hay mucho más que contiene la definición de un discípulo. Vamos a las escrituras. Isaías 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esta es la única vez que aparece la palabra discípulo en el Antiguo Testamento. Se está diciendo que el Mesías tendría discípulos entre los cuales sellaría la instrucción. Hermanos, perfectamente se cumplió. Los apóstoles fueron el cumplimiento textual de esta profecía. Sin embargo, esto sigue estando vigente en el sentido de que los discípulos que siguen siendo añadidos a la iglesia requieren recibir el testimonio y la instrucción. Eso quiere decir que la Biblia define discípulo como una persona a la cual se le ata el testimonio, o sea, es aceptada. Recordemos que, por ejemplo, ¿se acuerdan Mateo 18? La iglesia ata y desata. ¿Qué significa atar? Impedir, disciplinar, restringir, ¿cierto? Y aquí está diciendo, ata el testimonio, es una manera de decir, la doctrina mía le pertenece solamente a mis discípulos, que sea atada el testimonio a ellos. O sea, los discípulos son aquellos en los cuales el testimonio es parte de sus vidas. Entonces, esa palabra discípulo en hebreo es limut. Significa sabio, acostumbrado, instruido. Apunta a una persona que está siendo adiestrada con una vara. Entonces, discípulo es una persona que es un aprendiz, que está recibiendo el testimonio, que está recibiendo una instrucción, una persona que está siendo procesada, desarrollada como sabia, está tomando costumbres buenas para llegar a estar adiestrada. La palabra adiestrada en hebreo y la palabra discípulo en hebreo tiene una raíz también que apunta a las varas. Resulta que en el Antiguo Oriente un símbolo de la instrucción era la vara, no porque la letra con sangre entra, sino porque era símbolo de disciplina. Por lo tanto, el discipulado y la disciplina son inseparables. Qué interesante.
Ser discípulo es que estamos siendo adiestrados como con una vara. Esa vara en hebreo significa que tenemos unos lineamientos que seguimos. Entonces seguíamos unas reglas, unos parámetros. Pero a la vez, la sola presencia de una vara era una señal de disciplina posible para un aprendiz joven. Entonces, por ejemplo, cuando los padres instruían a sus hijos, eso incluía la vara de la disciplina, y esa sí era literal. ¿Cuál es la raíz hebrea? La raíz hebrea es lamat, y aparece en Deuteronomio 4:1. Esas palabras que les digo, hermanos, tienen el propósito de mostrar en lo siguiente. Vamos a Deuteronomio 4:1. Entonces, la palabra discípulo solo aparece en Isaías 8, pero la palabra adiestrar, instruir, aparece muchísimas veces, muchísimas. Y la primera vez que aparece está en Deuteronomio 4:1. Dice: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño. Esa palabra enseño es la raíz hebrea para discípulo. O sea, hermanos, también en el discipulado, cuando uno es discípulo, es inseparable la ley de Dios para uno ser discípulo. Dice: yo os enseño. El Señor, dice el versículo 1, Jehová, el Dios de nuestros padres. En el versículo 1 dice: yo os enseño. ¿Está hablando a quién? Moisés. Moisés habla en oráculo porque Moisés habla en nombre de Dios. Pero Moisés es el que está enseñando. ¿Qué es un discípulo en el diccionario español? Una persona que está aprendiendo de un maestro. Resumen, ¿cierto? En las escrituras, ¿qué es? Un aprendiz que está siendo adiestrado por un maestro. Aquí lo vemos también, Deuteronomio 4:1. Yo les enseño para que puedan entrar a la tierra que Jehová les da. Moisés estaba haciendo las veces de ese maestro, y los discípulos era toda la nación. O sea, hermanos, mis discípulos no necesariamente son los 12. Mis discípulos somos todos nosotros. Cuando creemos en el Señor, cuando seguimos al Señor y conocemos su palabra. Porque el primer paso para ser discípulo es este: oye los estatutos que yo les enseño. Oye, escucha. Pero no es el único paso, es apenas el primero. ¿Qué es un discípulo? Bíblicamente, una persona que está siendo instruida por un maestro, adiestrada bajo unos lineamientos, una disciplina, una ley. Y estas cosas sirven para que la persona llegue a ser apta. Por ejemplo, 1 Crónicas 5:18 usa la misma raíz que estaba ya en Deuteronomio, aparece aquí otra vez. Y aparece otro montón de veces, pero les pongo este ejemplo también para resumir. 1 Crónicas 5:18 dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que llevaban escudo y espada, que manejaban el arco, diestros en la guerra. Ahí está la raíz, diestros. Esa palabra hebrea es lamat, la misma. Diestros. Ser discípulo nos conlleva a hacer eso, diestros. ¿Qué es una persona diestra? No solamente que maneja la mano derecha. La persona diestra es una persona experta en lo que hace. El discipulado es, hermanos, ese proceso que el Señor, siendo nuestro maestro, puede usar personas como nosotros para enseñarnos y adiestrarnos para llegar a ser diestros. El propósito de la iglesia no es crecer en número. El propósito de la iglesia es hacer discípulos. El propósito de la iglesia ni siquiera es llenar la membresía. El propósito de la iglesia no es repartir tratados o regalar Biblias. Quiere decir entonces que el propósito de uno predicar la palabra no es solamente compartir las buenas nuevas, sino hacer discípulos, o sea, adiestrar a las personas. Empieza con oír, pero va mucho más allá de eso.
Podríamos cuestionar que realmente son discípulas porque no tienen disciplina ni tampoco están adiestradas. Todos llegamos así, por eso necesitamos ser adiestrados. Eso es el discipulado. Entonces, dice, ir a ser discípulos, quiere decir entonces que el Señor ha llamado a todos los creyentes como sus discípulos. Somos discípulos de Cristo y estamos llamados a ser otros discípulos. Por lo tanto, esa tarea no es del pastor solamente. Todos estamos llamados a ir y a ser discípulos. Por medio de la predicación de la palabra puede haber conversión en las personas, regeneración. Por medio de una sola predicación, la persona no se vuelve discípula, porque requiere ser adiestrada, y para eso se requerirá más de una prédica. ¿Cuántas? No tenemos idea el número. Pero para ser discípulos de Cristo, hermanos, la respuesta es: tenemos toda la vida siendo formados como discípulos del Señor. Entonces, ¿eso es nuevo? O sea, ¿será que el Señor dio la orden de hacer discípulos a partir de Mateo 28, 19? O sea, la iglesia nació en obediencia a esa orden. A partir de que los discípulos empezaron a predicar, ahí empezaron a ser discípulos. No, hermanos. La orden de hacer discípulos, la muestra de que la iglesia siempre ha sido conformada por discípulos, aparece también en el Antiguo Testamento. Lo acabamos de ver. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. La orden de Adán, por ejemplo, que Dios le dio a Adán en el pacto de las obras. ¿Para qué servía? Para adiestrar a Adán, para formarlo. Adán es discípulo. Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Enoc fue discípulo. El discipulado es algo que ha estado presente en la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Recordemos, por ejemplo, si el discipulado es instruir, es enseñar la palabra, quiere decir que el discipulado empieza en la familia. Una orden en Deuteronomio 6 decía: enséñaselas a tus hijos, repíteselas. Afuera, en la casa, acostados, sentados en los postes, háblales. Entonces vemos, hermanos, recordamos a los padres israelitas, al momento de instruir a sus hijos en las maravillas del Señor, están instruyendo, formando discípulos. Cuando los profetas persuadían al pueblo de su pecado para que regresaran a Jehová Dios, ¿qué estaban haciendo? Discípulos. Todo eso es una muestra, hermanos, de que el discipulado no es algo nuevo. Ha estado vigente en todas las épocas de la iglesia. Entonces acabamos de ver en hebreo qué significa ser discípulo. Y miramos ejemplos en el Antiguo Testamento. Ahora hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, la palabra va a ser griega. Pero ¿será que difieren? ¿Será que hay contradicción? ¿O que hay cambio de opinión? ¿Será que ya no requiere la vara que aparecía en Isaías 8:16? ¿Será que ya no requiere volver diestro a las personas, como decía Crónicas y Deuteronomio? No, hermanos. Algo bastante interesante es que en el Nuevo Testamento aparece la palabra discípulo por primera vez en Mateo 5:1. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos. Esa sola línea resume qué es discipular. Hay una persona, el maestro, el rey, el gran profeta, toma una posición alta, principal, desde el monte y se sienta. Así lo hacían los maestros, los rabonis, los rabíes, hacían eso. Entonces vemos en la definición de discipulado, tiene que haber un maestro, ya lo está en el monte sentado, tomando una actitud de instrucción.
Ahora, ¿qué más se necesita para la definición? Que haya un aprendiz. Dice, se le acercaron sus discípulos. Ahí están, hermanos. La palabra griega para discípulo es matsetes, y esa palabra significa alumno. Alumno, aprendiz. La misma idea, hermanos. Hermoso. Y fíjense que aquí en Mateo 5 no está hablando de los 12 apóstoles. Está hablando de la multitud que estaba siguiendo con gusto al Señor para escucharlo. Porque estamos viendo una gente que está reunida, no está buscando con interés algo, está es para escuchar. Eso es un discípulo. ¿Qué decía Deuteronomio? Oye los estatutos. El discípulo está presto a escuchar, quiere escuchar, le gusta oír los estatutos, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios no son una carga para él. No es algo que lo limita a hacer lo que realmente le gusta hacer. Los mandamientos es algo que hacen que él se deleite en el Señor. Salmo 119 dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Eso es muy paradójico, bastante. Leamos ese versículo a alguien de afuera. ¿Los mandamientos dan libertad? ¿No crean prohibiciones y que las personas se sientan aplastadas por normas? Pero David dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermosísimo, porque David es un discípulo. En Mateo 10 se nombran a los apóstoles. Esto os lo digo para confirmar lo que hablo, porque en Mateo 5:1 no se está hablando de los discípulos, o sea, los apóstoles, porque apóstoles serían nombrados hasta Mateo 10. O sea, está hablando de una multitud verdaderamente, de una multitud, de unas personas, pensemos mínimo 120, ¿sí? Muchas personas que quieren escuchar al Señor. Eso es un discípulo. Volvemos a ver esa palabra en Mateo 8:23. Ahí sí, 8:23, ahí sí se habla de los 12 apóstoles. Entonces fíjense, hermanos, que en los evangelios esa palabra de Isaías 8 se cumple. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. El Señor Jesús cumple eso al pie de la letra. Él es el cumplimiento, Él es el maestro. Pero miren que hay una multitud de discípulos y de entre los discípulos nombra 12 discípulos. ¿Ven? Esto también les sirve para que sepan que cuando uno dice que hacemos discípulos, no debemos pensar en los apóstoles necesariamente, porque solamente Cristo puede nombrar apóstoles y ya lo hizo, no hay más. Nosotros no vamos a ir al mundo a nombrar apóstoles. Por tanto, y nombrar apóstoles a todas las naciones. No, discípulos. Pero hermanos, si nos quedáramos con ese de Mateo, sería un poquito triste para nosotros, porque en esa multitud solamente habían judíos. Pero las puertas de Israel fueron abiertas para que israelitas verdaderos como nosotros fuéramos anexados por la fe a Israel. Entonces en Hechos 6:7 dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Que el término discípulo no se refiere solamente a los 12, sino a todos aquellos que abrazan la fe de Jesús. Crecía grandemente el número de discípulos. Eso es lo que queremos para esta iglesia. No queremos que se llene, hermanos, de gente simpatizante o inconversa. O si llegan inconversos, que es lo más natural y es lo que también queremos, que vengan inconversos, pero que se conviertan, ¿cierto que sí? Pero no para que vengan a sentirse motivados por un mensaje que les guste, o se sientan desafiados por un mensaje contundente y directo, como siempre ha sido.
sino que se conviertan en discípulos. Porque sentarse en una silla a escuchar la predicación es tan solamente el primer paso para ser un discípulo, pero eso no hace que la persona ya sea discípulo. ¿Usted es discípulo? La palabra crecía. ¿Cómo es eso posible? No se supone que la palabra ya está sellada, porque dice que crece. La palabra, hermanos, debe crecer en cuanto a extensión. Tenemos unas fronteras. ¿Hasta dónde hemos llevado la palabra? Borremos esa frontera y sigamos extendiéndonos. Ahí se cumplirá entonces lo que dice Isaías 54. Decía la mujer que no daba luz, ahora da a muchos hijos, extiende tu tienda. Esa palabra es para la iglesia universal. Tenemos que quitarnos de nuestra mente esas fronteras e ir más allá a predicar la palabra, para que la palabra crezca. Y el número de los discípulos se multiplica. ¿Cuánto tiempo lleva formar un discípulo? Ejemplos. Moisés con Josué. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Con Elías y Eliseo fue mucho menos. No hay una fecha para el discipulado. O sea, que diga fecha de vencimiento, fecha de cumplimiento. Ya cumplió 4 meses, ya el discípulo. No. Miremos Hechos 11, 26. ¿Cuánto tiempo duró el Señor Jesús con los apóstoles? 3 años. ¿Cuánto tiempo duró el Señor enseñándole a Pablo? 3 años. Hechos 11, 26 dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Miren, esta iglesia, el trabajo era tan arduo y exhaustivo que el discipulado duró un año. Interesante. Dice, a los discípulos, o sea, a los creyentes, se les llamó cristianos por primera vez. Quiere decir que solamente son dignos de decirles cristianos a los discípulos. Si usted no es discípulo, usted no es cristiano. Y si usted no es cristiano, tampoco es discípulo. A los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por qué? Por una sencillísima razón, hermanos. Los discípulos hablan de Cristo. Es lo que les gusta hablar. Es lo que hablan. Por eso dice, la palabra crecía. Y lo que fue un título despectivo y casi burlesco, se convirtió en el nombre de la religión más grande del mundo. Si usted cree en Cristo, pero no vive acorde a esa fe, no es cristiano. Si lleva una vida supuestamente buena, pero no cree en Cristo, no es cristiano. Hemos visto en el Antiguo Testamento, el testimonio se ata a nuestras vidas, se hace uno con nosotros, se sella con nosotros. Y en el Nuevo Testamento somos como estudiantes que les gusta escuchar, pero no para decir que saben, sino para luego enseñar a otros con autoridad moral, porque vivimos lo que enseñamos. Eso es un discípulo. Ahora, ¿qué es un discipulado? ¿Qué se imagina usted cuando uno dice discipulado? Cuando uno dice discipulado, uno se imagina el curso para bautizarse. En Latinoamérica, hermanos, ese ha sido el nombre que las iglesias evangélicas hemos puesto a ese curso, discipulado. Sin embargo, el discipulado va más allá de ese curso. En algunas iglesias ese curso dura meses. En esa iglesia ese curso va a durar un año. En otras iglesias no hay curso, hay entrevistas. Eso es lo que hablábamos en el tema de la membresía. Cada iglesia local es independiente de determinar cuál es la manera como recibe a los discípulos, ¿cierto? Discipulado es la vida cristiana. ¿Ven? Ustedes y yo estamos siendo discipulados todos los días de nuestra vida, a través de la providencia, a través de las pruebas, a través de las escrituras,
a través de la exposición de la palabra, a través de la disciplina eclesiástica, a través de la exhortación mutua, de la oración mutua. Todo eso hace parte del discipulado. Por ejemplo, miremos Hechos 20. Aquí, hermanos, está el apóstol Pablo con los hermanos de la iglesia de los Efesios, una iglesia también muy cercana a Pablo, bastante. Dice, cuando se hizo el alboroto, Pablo llamó a los discípulos. Podrían verse a Pablo como maestro y a la gente como discípulo, pero sabemos que los discípulos que Pablo hacía eran para Cristo. Eso es lo mismo con la iglesia. No vamos a ser discípulos para la iglesia, vamos a ser discípulos para Cristo. Se necesita de nuestra colaboración para eso. O sea, yo soy un instrumento, yo puedo llegar a ser un maestro para alguien, pero yo no seré el maestro en últimas de esa persona, sino será Cristo, porque yo, como discipulador, dirijo a la persona que ponga sus ojos en Cristo. Eso es el discipulado. Aunque usted enseñe a alguien la palabra y usted haga las veces de maestro, enseñando, instruyendo, aconsejando bíblicamente, guiándolos hacia Cristo, el discipulado cristiano se sella cuando usted aclara y dice, yo le estoy enseñando, pero ponga la mirada en Cristo. Miremos ahí mismo, versículo 7, dice, el domingo, reunidos los discípulos para tomar la cena del Señor, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta medianoche. Cuando nos congregamos, eso es discipulado. Cuando guardamos el día del Señor, cuando tomamos la cena del Señor, eso hace parte de nuestro discipulado. Cuando recibimos con mansedumbre la palabra, la recibimos y nos examinamos, el Espíritu Santo nos redarguye. Botamos, hermanos, a la basura ese orgullo que no nos deja ver nuestros errores, sino que nos hace ver los errores de otros. Eso lo desechamos, estamos actuando como discípulos. Cuando cantamos himnos bíblicos, estamos actuando como discípulos. Cuando nos rendimos cuentas juntos, entre nosotros rendimos cuentas, eso es el discipulado. Hebreos 10:24. Está hablando el escritor a la iglesia, a una iglesia local, hermanos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, lo mismo que estaba en Hechos 21, ¿se acuerdan? Sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el día se acerca. Hermanos, congregarse, que es asistir a una iglesia local, visitarla. Hemos hablado, hermanos, de ese tema. Congregarnos es ser parte activa de una iglesia local. Congregarse no es usted ir a la iglesia y cumplir. ¿Qué había pasado aquí, hermanos, con los hermanos hebreos? Habían sido dispersos por la persecución. Entonces ya no se congregaban en su iglesia local, habían abandonado su iglesia local. Quizás se congregaban en otro lado, probablemente, pero abandonaron su origen. Entonces dejaron de congregarse, así trataran de hacerlo de otra manera. Ser discípulo, hermanos, es esto, estimularnos unos a otros, a las buenas obras, al amor. ¿Cierto que sí? Y eso incluye rendirnos cuentas, porque nos exhortamos mutuamente. Entre todos, hermanos. Pareciera como un énfasis en las obras, pero no, hermanos, quiero que me entiendan. Es una reacción natural del que es discípulo de Cristo hacer estas cosas. No significa que yo hago esto y me convierto en discípulo, porque hay gente que puede cumplir todo esto y no ser discípulo. Acordémonos de Demas, hacía todo esto,
tenía obra misionera y se apartó. No era discípulo. Entonces quiero que sepa, hacer esto no lo convierte a usted en discípulo. No la hace usted discípula, no. Pero si usted y yo somos discípulos, vamos a vivir esto, a disfrutarlo y a crecer. Porque el discipulado es adiestrarnos como con una vara, como decía Isaías 8, y esa vara son los medios de gracia que el Señor nos ha provisto. Todo lo que hemos hablado nos desarrolla, nos capacita, nos fortalece para cada día más tener la imagen de Jesús en Maestro. Ser como Él, hermanos. Entonces, eso es que yo soy discípulo. Ese es mi discipulado. Pero discipular es cuando yo he recibido esa gracia de Dios. El Señor me ha regalado estos frutos en su amor y ahora yo doy otro fruto. Hay otro fruto que caracteriza a los discípulos. ¿Cuál es? Que los discípulos hacen discípulos. Hermanos, no es posible que alguien que sea verdaderamente discípulo nunca haya hecho un discípulo. Como es nuestro tema principal, es lo que yo más comparto, lo que yo más publico, Cristo. Entonces naturalmente hay gente que me está escuchando y me está viendo que yo le hablo de Cristo todo momento. O les fastidio y me odian, o los impacto y quieren seguirme. Estoy discipulando, lo que yo de gracia recibí, lo estoy dando. Bueno, pero también discipular es corrección bíblica. Cuando en la iglesia local, entre discípulos, entre cristianos, entre miembros, nos exhortamos mutuamente, estamos discipulando. Porque no significa que porque ya terminemos el curso de discipulado, o porque ya no somos inconversos, o ya no somos neófitos, no nos pueden discipular. Así como estamos siendo discipulados por el Señor toda la vida, así también los hermanos nos pueden discipular a nosotros toda la vida. Es más, hermanos, en ese sentido, el centro por excelencia del discipulado es la iglesia. La iglesia no solamente es la que acapara a los discípulos, es el lugar de reunión de ellos, sino que también es el lugar donde los discípulos se desarrollan. Discípulo significa que yo soy parte del cuerpo de Cristo, o sea que soy miembro, en que como yo soy parte de ese cuerpo, yo le aporto crecimiento a ese cuerpo. Usted discipula a alguien, eso le aporta crecimiento al cuerpo. Porque hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nuestros miembros, nuestras extremidades crecen juntas, unánimes, y nos desarrollamos mutuamente. Cada miembro depende el uno del otro. Entonces, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo hago parte de esa nutrición, yo hago parte de ese crecimiento. Yo estoy creciendo y a la vez aporto crecimiento a otro. Entonces, no existe discipulado fuera de la iglesia. No existe discipulado disidente de la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios decidió congregar a sus redimidos. Así que cuando discipulamos a alguien, no es una obra individualista. O sea, no voy a hablar para convencer y hacer gente seguidora mía. No voy a hablar para convencer y formar seguidores míos, propios, suyos, con su propio nombre. No. El discipulado no es hacer fotocopias de uno mismo. El discipulado no es individualista, o sea, alguien que esté fuera de la iglesia o disidente de ella no puede hacer discípulos, porque el discipulado aporta crecimiento a la iglesia. Pero no significa, hermanos, entonces, que soy yo el que traigo un número de personas, entonces son míos, como pasaba en Corintios. Estos son de tal, estos son de fulano, estos son de sutano y estos son del otro. No, hermanos. Cada vez que discipulamos, estamos haciéndolo en nombre de toda la iglesia, de toda la membresía, de mi iglesia local primeramente, pero también de la iglesia universal. Miremos Hechos 18:23. Cada vez que Pablo hacía discípulos, los dejaba en una iglesia local. Salió y recorrió por orden, siempre disciplinado Pablo, por orden, la región de Galacia,
a los Gálatas y de Frigia, animando a quienes, a todos los discípulos. Entonces, el discipulado significa que yo debo supervisar el crecimiento de mis hermanos, animarlos a seguir adelante. Discipular también es lo siguiente, Hechos 14:21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Qué hermoso es ver cómo se cumple Mateo 28, 18 al 19 aquí, ¿no? Porque ir y hacer discípulos, aquí está, hermano, están los verbos. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Discipular es dar buenos consejos. Podrá ser parte, pero eso no es discipular. Discipular es contarle mi testimonio personal. Probablemente pueda ser usado en el momento de proclamar la palabra, pero eso no es discipular. Discipular, hermanos, es dar de mis posibilidades y ayudar materialmente a las personas. Podrá ser parte, hermanos, del discipulado, suplir necesidades, que eso lo vamos a mirar bíblicamente más adelante. Pero eso no es discipular solamente. Discipular, hermanos, nace cuando uno anuncia el evangelio a las personas. El evangelio es Cristo. Lo que hizo Cristo, quién es Cristo, dónde está Cristo ahora y qué hace Cristo por su pueblo ahora. Ese es el evangelio. Y cuando yo hablo del evangelio a las personas, ese es el comienzo para que se cumpla lo que sea Deuteronomio 4:1. Dice: oye pues Israel los estatutos que yo les digo, que yo les enseño, para que puedan entrar a la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Porque ¿cómo van a ser enseñados, adoctrinados de algo que no tienen ni idea qué es? ¿Cómo irán si nadie les predica? Dice Romanos. El Señor Jesús hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario por los pecadores. Usted y yo tenemos que entender que no tenemos nada que hacer para ganarnos a Dios. No, pero yo soy buena persona. No, usted no es buena persona. Por el pecado ninguno es buena persona, porque dice la palabra, no hay bueno ni aun uno. Pero entonces Dios, viendo nuestra situación, proveyó el sacrificio que se necesitaba en Cristo, en la cruz. Que Cristo es el Señor de señores, Cristo es Dios mismo. ¿Usted realmente cree en Cristo? Claro, yo creo en Cristo, yo sé quién es Jesús, yo en Semana Santa hice esto y esto, ¿verdad? ¿Y usted no cree que es suficiente la obra que Cristo hizo en la cruz? ¿Por qué le tiene que añadir sus penitencias, sus mandas y sus obras? Entonces usted no cree realmente en Cristo. Ay, yo no lo había visto de esa manera. Pues mira, la Escritura dice esto y esto. Y la persona va siendo enseñada, hermanos. Pero ella oye primero y luego es enseñada. El Espíritu Santo abrirá el corazón para que la persona reciba el mensaje. Así empieza un discípulo, hermanos. Vayamos y hagámoslo. No es una obra extraordinaria, no es una obra dejada en manos de personas especializadas, no es una obra que se requiera una preparación de carácter académico, es una obra que está a la mano de los discípulos hacen discípulos. Hay muchos factores que impiden, factores económicos, climáticos, de expresión, pero el discípulo aprende a enfrentar esas situaciones para lograr hacer discípulos. Como decía Pablo, cuando estoy con judíos me comporto como judío para ganar el mayor número de ellos. Discipular no es que la gente vea que usted es diferente. Eso es muy excéntrico. No, yo con mi testimonio, mire, yo sin palabras, no, hermanos. Eso lo hace la creación. La Biblia dice en Salmos, pero nosotros tenemos boca y somos discípulos. Así que discipular necesita que nos relacionemos con la gente. El discipulado no se hace, hermanos, sencillamente compartiendo un video. Me exige a mí invertirle mi vida a la gente. Así me paguen mal. Discipular significa invertir mi tiempo a las personas, hasta estar seguro de que también es madura. Eso es discipular. Vigilar que una persona es adiestrada para que sea lo suficientemente madura como para yo dejarla sola y decir ya puede comer solita. Discipular es relacionarnos con las personas, pero discipular también es tolerarnos y amarnos unos a otros como iglesia.
Porque el discipulado se trata de ayudarle crecimiento a la iglesia, no se trata de que yo crezca. Imaginémonos, hermanos, un miembro en el cuerpo, de su cuerpo, un miembro de su cuerpo. Imagínense como un miembro de su cuerpo que diga, yo quiero crecer más que los demás, y empieza a crecer, hermanos, y eso sería muy extraño. No estamos llamados a desear crecer solo nosotros. ¿Cómo puede alguien decir que es discípulo y no ama a los hermanos de la iglesia local? Mentiroso. No es discípulo. Discipulado, hermanos, no es mirarnos a nosotros mismos. Es velar por mis hermanos. No es una obra pasiva que usted pueda lograr hacerla estando quieto. Es una obra que requiere que usted y yo nos paremos y hagamos algo. Dice, por tanto, id y haced, dos verbos muy activos. ¿Qué es ir? ¿Qué es hacer? Casi los verbos más importantes de la gramática española. Ir y hacer. Ir, moverse, hacer, actuar. El discipulado no es pasivo. El discípulo no es pasivo. El Señor Jesús, hermanos, nunca fue pasivo. Siempre hizo discípulos. Los discípulos nunca fueron pasivos, hicieron discípulos. La iglesia primitiva nunca fue pasiva, siempre han sido discípulos. El Señor nos ayude, hermanos, con su Espíritu Santo, para seguir el ejemplo del Señor Jesús, el Maestro por excelencia, y poder enseñar, ir y hacer discípulos, extendernos, borrar las fronteras imaginarias y relacionarnos con las personas para hablarles del Cristo vivo que reina sobre nosotros y el cual aquí es proclamado. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde en corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Muchas veces el evangélico promedio piensa que como ya se discipuló, ya es discípulo, ya se discipuló, ya se bautizó, ya superó el tema, entonces ya será discípulo para siempre. Y eso, hermanos, es bastante lamentable porque subestima el valor del discipulado, menosprecia la cruz que se lleva a cuestas y se da como una imagen facilista del evangelio. John Wright, pastor anglicano del siglo XIX, decía que para muchos ir al cielo es como ir en una carroza sentados y tranquilamente, que aquellas personas que tienen la mentalidad de que la santidad es así son personas que no son cristianas. En nuestros términos sería, hermanos, ir al cielo no es ir acostados en VIP, ¿sí? Esperando que nos lleven al puerto seguro o al final. El discipulado tiene, hermanos, unas luchas impresionantes que ya las hemos visto, son inicialmente desde nuestro corazón, también son conflictos en la iglesia local y más también conflictos de afuera contra nosotros. ¿Se acuerdan? La oposición del mundo, burlas, etc. Hemos visto, hermanos, muchas cosas que muestran esa dificultad, que el ser discípulo no es hacer un simple curso y ya. Pero quiero ponerles, hermanos, dos citas bíblicas del Evangelio de Mateo, y como siempre mi propósito no es contradecir ni menguar el significado de la Escritura, sino que reflexionemos. ¿Qué decía 11:29? Que el que esté trabajado y cargado viniera para que descansara, ¿cierto? Y llevara el yugo de Cristo sobre su hombro. Bueno, ¿y qué? Y hallarán descanso. Eso es lo que vemos, ¿cierto? En los versículos. Un versículo muy famoso, muy lindo, a todos nos gusta. Pensamos que se refiere a que si trabajamos todo el día y llegamos a la casa a descansar, venía amigos que están trabajados y cargados, entonces nos acostamos y leemos la Biblia, ay, que Señor me da descanso. Vemos de una manera muy simplista versículos como este, que son muy lindos, hermanos, parecen una almohada, y lo son realmente. Es una almohada, pero hermanos, esta almohada
este descanso que nos ofrece este versículo debe leerse en contexto, porque tenemos 11:29 que dice hallarán descanso, y ahora miremos más adelantico 16:24. Ya lo hemos hablado muchas veces. Son de esos versículos, hermanos, que son un reto muy fuerte para cada uno. Para mí personalmente son versículos que lo dejan a uno todos los días pensando, cada vez que uno siente que ya lo ha logrado, o cada vez que uno llega a pensar que hay luchas que son más fuertes que uno. Entonces uno se encuentra con 16:24 que dice, Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Entonces, ¿cómo podemos lidiar, hermanos, con dos versículos que parecen contradictorios? Eso es lo que quiero invitarlos hoy a reflexionar bíblicamente. El uno me está ofreciendo descanso. Si yo voy, me da descanso. Y el otro me está diciendo que si yo voy a tener una cruz encima que me va a llevar a morirme. ¿Ven? Esa es la paradoja del discipulado. No es ninguna contradicción, eso es una paradoja. Por una parte hay un versículo bellísimo, vengan a mí y descansen, y por la otra dice, piénsenlo antes de venir, porque es una cruz a cuestas. Y están en el mismo libro. Entonces, si yo digo que el evangelio es ofrecer descanso a las almas, es verdad, amén, pero no es todo. Pero si yo digo a las personas que el evangelio es difícil, que tampoco es la vida, eso tampoco lo es todo. Miren el complemento que existe, esta paradoja, esos dos versículos: descanso, muerte; reposo, ¿sí?, recuperar fuerzas; el otro, cargar a cuestas una cruz. Lo primero que tenemos que mirar es a quién le está hablando el Señor. Si miramos en el versículo 20, el Señor está diciendo, yo he ido a muchos lugares donde quieren ver milagros, señales, pero no creen en mí. Ay de ellos. Pero en el 25, el Señor le da gloria al Padre, porque a pesar de que ha habido gente que lo ha rechazado, hay discípulos que con sencillez de corazón han creído. Entonces les habla a los discípulos en el versículo 28. O sea, hermanos, esas palabras están dirigidas a los discípulos, no a la gente, a los discípulos. Entonces, mire, hoy día, hermanos, ustedes y yo tenemos la costumbre de decirle el versículo a la gente nueva. Una persona que jamás nunca ha sido discípulo, que no sabe nada del Señor, y le digo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, y los haré descansar. Pues, hermanos, inicialmente el versículo está dado es para los que ya están adentro, para los discípulos. Por lo menos ese es el propósito principal del texto y del contexto. Vengan a mí. Pero ya no están ahí, ¿por qué les dice vengan? Sí, están ahí. Pasa como el texto de Apocalipsis, vengan, beban gratuitamente, ¿sí? Pero ya estamos ahí, estamos en la iglesia, estamos escuchando. Hermanos, es que venir a la iglesia o hacer parte de un discipulado, eso en sí mismo no es venir. Eso es una de las señales de venir. Pero el venir es el discipulado mismo. Estamos yendo cada día. Eso es el discipulado. No hemos llegado, seguimos yendo. No vamos, hermanos, un día, recibimos y ya no volvemos porque ya recibí, ya quedé satisfecho. Esa era la actitud de las multitudes que buscaban milagros. Cuando ya recibían lo que querían, ya sabemos qué hacían. Ya se iban. Importunaban a Cristo, a los 12, les quitaban su tiempo, querían sus necesidades que fueran satisfechas, y cuando ya cumplían lo que querían, pues se iban, porque ¿a qué más se quedaba? Eso no es ser discípulo, eso no es discipulado. El discipulado se mantiene. Entonces dice, vengan a mí todos los que están cansados. Entonces, empezando desde los discípulos, tenemos que seguir yendo, seguir yendo. Este camino es largo y vamos paso a paso. Bueno, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Resulta que no ha habido vacaciones hace mucho tiempo, la persona está agotada físicamente, se está enfermando. Entonces el Señor le dice, vengan a mí porque usted está muy trabajado. El Señor está pensando, hermanos, en ese sentido. El Señor ofrece descanso hasta en esos detalles, ¿cierto?
pero principalmente ese no es el propósito. El propósito principal, hermanos, de ofrecer descanso de trabajo es unas palabras directas al espíritu del hombre. ¿Cómo eran los judíos, hermanos? ¿Ellos no descansaban? Claro, el Shabbat. Hasta tenían reglas exageradas. Entonces el que estuviera trabajado y cargado, descansaba el Shabbat. Si hablamos físicamente. O sea que el Señor no está hablando netamente en términos físicos. Él no está pensando en que llegó muy cansado a trabajar porque no tiene día de reposo, no. Entonces está hablando y está pensando en términos espirituales. La gente está trabajada y cargada. ¿Cómo? Cuando piensan que se pueden salvar por sus esfuerzos. Cuando piensan que se pueden salvar cumpliendo obras, obedeciendo la ley. Ese es, hermanos, el trabajo más agotador en el universo. Que las personas se esfuercen excesivamente para cumplir, pero cumplir para ganar algo. Esa mentalidad legalista, que ya hemos hablado de eso en Éxodo, es equivocada y eso agota a cualquiera. Los judíos, los mismos discípulos, estarían acostumbrados al sistema de los fariseos, ganarse el reino de los cielos por medio de guardar los mandamientos. Entonces yo he hecho esto desde mi juventud, ya tenían filacterias, o sea, las cositas aquí, unas cajitas en la frente con los versículos, se escribía la palabra, tenían los hilitos azules, en fin, hermanos, tenían todo para obedecer, para sentir que estaban cumpliendo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces la palabra está dirigida para gente así. Y las personas que más fácilmente caen en ese agotamiento somos los discípulos. Todo lo que hemos hablado son marcas del discipulado. Y nos esforzamos por acatar, por obedecer, por llevar una vida en armonía en la iglesia local. Pero empezamos a obedecer tanto, hermanos, es algo normal, que empezamos a olvidar la razón de todo, la gracia divina. Y empezamos a poner nuestro esfuerzo de primero. Típico, hermanos, así somos nosotros. Entonces, claro, estamos en esto, obedeciendo, acatando y cumpliendo, cuando de repente, hermanos, ya sentimos que hemos sido discípulos, pero por lo que yo logré hacer. Una persona que no es discípula no va a hacer nada de esto. Romperá los procedimientos bíblicos, vivirá la vida a su manera, sus sentimientos van encima de la palabra, no acuden al llamado, en fin, lo que hemos visto hasta ahora, lo contrario, ¿sí? Eso hará alguien que no es discípulo. Pero nosotros obedecer eso no nos hace discípulos. Esa es como la relación que hay entre la fe y las obras. La salvación es solo por fe, solo por fe. Pero si yo tengo una fe verdadera, tengo obras. No porque la salvación sea por fe más obras. Es solo por fe. Pero cuando la fe es genuina, hay frutos, hay obras. Eso es lo que están viendo los niños ahorita. Se ve. Lo mismo pasa con el discipulado. Yo no soy discípulo por venir, por ejemplo. Yo no soy discípulo por guardar la unidad de la iglesia, por ejemplo. Yo no soy discípulo por conocer la palabra. Suena extraño, pero a lo que voy es que hacer cosas no me hace discípulo. El discípulo empieza por la fe, pero cuando tengo esa fe de un discípulo, entonces sí logro hacer esas otras cosas. ¿Bien? Así, hermanos, es el discipulado. Entonces, cuando estamos acatando, obedeciendo y caminando en el Señor, nos ocupamos ya demasiado y poco a poco vamos ocupándonos en nuestros esfuerzos. Y se nos olvida la importancia de la sola fe, que lo que logramos hacer es por gracia, y eso trae cansancio, agotamiento, incluso físico, hermanos. Entonces, a ellos el Señor dice: vengan a mí. El Señor es el que pudo obedecer con perfección todo. Lo que les está diciendo es: ya no más hagan las cosas con sus fuerzas, vengan a mí. Lo que el Señor les está diciendo es: primero dense cuenta de que se están haciendo daño a sí mismos
tratando de hacer esfuerzos sobrehumanos en llegar a mí. Esa no es la manera. O sea, lo que el Señor quería era abrirle los ojos a la gente de su propia miseria espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Así es. Pero si usted no se cree pobre, si yo no me creo pobre, si yo me creo antes rico, trabajador, espiritual, hasta el cansancio, eso no es el bienaventurado. El bienaventurado primero ve su miseria, dice el doctor MacArthur, su propia bancarrota. Ve, hermanos, en sí mismo que ya no pudo hacer nada ni va a lograr nada. No puede. Entonces, hermanos, esta invitación, más que ofrecer un reposo físico, lo que está es primeramente abriéndole los ojos a la gente de que ya dejen de buscar justificación con sus obras. Se están destruyendo. Porque, por ejemplo, llegaban al séptimo día en el Shabbat, guardaban el sábado, pero estaban ocupados en qué es lo que no se debe hacer. Entonces, no debo caminar tantos metros, no puedo hacer esto tampoco, esto no, esto. O sea, perdieron completamente el enfoque y se dedicaron a obras. No haga, no diga, no coma, no toque, no piense, no nada. Pero entonces sí toca hacer esto y esto y esto. Eso, hermanos, es lo que generó cansancio espiritual, y las almas no podían llegar porque cuando iban de camino al cielo se morían en el camino, hermanos, aplastados por las cargas que ponían encima de ellos los fariseos, los saduceos, las sectas, el mismo corazón humano. Entonces esa invitación es diciendo: gentes, ustedes son pobres, el rico acá soy yo. Gentes, ustedes están cansados, reconózcanlo, vengan, yo les doy descanso. ¿Bien? Ese es el primer propósito del versículo. Entonces vamos mirando cómo los dos versículos no se contradicen. Que ha llevado una vida cristiana bien, o sea, tiene buen testimonio, buen prestigio, no hace esto, ni tampoco habla así, no piensa así, no se viste así, no hace esto, no ve esto, no escucha esto. Miren el error, es perdiendo el enfoque otra vez. Tan fácil que es, fácil. Eso no nos hace ricos. Lo que nos hace ricos, hermanos, es ser participantes de las riquezas que Dios nos comparte. Él es la fuente de toda buena dádiva y el que puede darnos sus riquezas. El único rico es Él. Bueno, ya no más, hermanos, de un esfuerzo de querer ganarnos el favor de Dios por medio de cosas por hacer. Hay un camino más fácil. Por eso dice: mi yugo es fácil. Señor, me estás diciendo que tu yugo es fácil y luego me dices que es una cruz a cuestas. ¿Ve? Entonces tenemos que definir a qué se refiere el Señor con que es fácil. Primero, hermanos, el yugo del Señor es fácil, no porque la vida cristiana sea andar, como les decía, en una almohada VIP de camino al cielo tranquilamente, ya, aire acondicionado, música de fondo bien tranquilizante, aroma de eucalipto, y vamos al cielo, me llevan a cuestas. No, cuando dice el Señor mi yugo es fácil, está refiriéndose a que no se obtiene trabajando, se obtiene viniendo. En otras palabras, sola gratia. Mi yugo es fácil, la gracia es gratis. La gracia es gratis. La gracia es gratis, no se merece, no se compra, no se gana, no se obtiene, se recibe. Mi yugo es fácil. Claro, porque no tengo que hacer esto para ganármela. Es fácil, por eso. O sea, somos cristianos, tendrás tu éxito ahora, tu mejor vida ahora.
Si estás con depresión siendo cristiano, si tienes ansiedad siendo cristiano, eso no es de Dios, porque mi yugo es fácil. No te puedes enfermar estando en Cristo, no puedes sentir miedo estando en Cristo, no puedes sentir temor estando en Cristo, porque mi yugo es fácil. Sí, hermano, no está hablando de eso. Mi yugo es fácil, no está hablando de que no van a haber esfuerzos siendo discípulos, sacrificios, pérdidas, derrotas, traiciones, etc. Luchas y batallas. Esa es la cruz. Pero cuando dice que el yugo es fácil, se refiere a que por más derrotas, traiciones, obras, esfuerzos que hagamos, eso no me va a hacer a mí ganarme la salvación, sino que yo la recibí gratis, porque mi yugo es fácil. Es decir, lo que yo sufra siendo cristiano no me da salvación, no me hace discípulo, sino porque soy discípulo tengo que sufrir. Si su fe y mi fe son verdaderas, tienen que ser moldeadas con el fuego de la prueba. Hay dos maneras para que, decía el doctor Lutero, dos maneras para que el Señor moldee, nos hable a nuestra vida: la palabra y las pruebas. Entonces mi yugo es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ofrece su justicia perfecta. Yo no me la tengo que ganar, no tengo que justificarme por mis solas obras. Hay alguien que ya hizo todo por mí, que ya obedeció por mí, en mi lugar pagó, en mi lugar obedeció. Mi yugo es fácil porque Cristo es perfecto. Mi yugo es fácil porque me quitan el mío, mi carga de obediencia que fue imposible, y me ponen el de Cristo que fue que ya cumplido, consumado es. Ese me lo ponen a mí. Por eso dice, mi yugo es fácil, porque delante del Padre tenemos el aroma del Hijo, un aroma de perfección, de santidad absoluta, como si ya fuéramos perfectos, dice Hebreos. Mi yugo es fácil por eso. Es así, hermanos, como esta invitación: vengan a mí, y todos los que están trabajados y cargados, en realidad es: acepten, reconozcan su propia miseria, reconozcan y acepten mi gracia. Ese es, hermanos, entonces el significado. Es una invitación a la gracia. Decía el pastor Bonhoeffer de Alemania del siglo pasado, que murió bajo el régimen de Hitler: el llamado al Evangelio significa, el Señor Jesús nos llama y nos dice: ven y muere. Eso es ser cristiano. Ven y muere. No es ven que hay un plan maravilloso para tu vida, no. Ven y muere. Pero es fácil sí, porque debo ir, ver su gracia, recibir su gracia, ¿sí? Pero no voy a hacer nada para ganármela, simplemente la recibo. Soy un vaso que me están aplicando. El vaso no tuvo que correrse solo para ponerse debajo. El vaso no tuvo que, no sé, hermanos, el vaso no hace nada, el vaso se queda quieto y lo llenan. Ven y muere, es el llamado al Evangelio. Ahora vamos al otro pasaje. Entonces, ahora sí, viendo esto, vemos, dice el 24: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere venir, mismo verbo, ahorita que había dicho, vengan, ahora que está diciendo, si alguno quiere venir. El de ahorita era una invitación, casi como una orden: vengan. O sea, aunque está dirigida a los discípulos, se puede extender a la demás gente. Aquellas personas que tienen un concepto errado de la fe, aquellas personas que tienen un concepto errado de la obediencia, del Evangelio, de la gracia, es para ellos. Pero este otro versículo es para que la gente reflexione antes de que venga. El Señor Jesús no quería, hermanos, tener una lista, y se sentía más Señor por tener más gente en la lista. El Señor, hermanos, no es más pastor por el número de gentes que recibía. Es más, cuando leemos Juan 6, por ejemplo, que ya lo hicimos la semana pasada casualmente, cuando leemos este versículo,
estamos viendo que lo que Jesús menos quería era que la multitud lo siguiera. Es más, Él les ponía ejemplos y les hablaba tan fuerte con el propósito de que no vinieran. Pero ¿saben por qué? Porque la gente, si se les ofrece algo, ellos van a ir. Pero van a ir con la expectativa equivocada. El Señor no quiere eso, hermanos, que la gente venga con expectativas equivocadas. Por eso dice, si alguien quiere venir, hay gente que quiere venir, ¿sí? Hay gente que quiere venir a la iglesia. Hay gente que sabe cómo es que hablamos la palabra y quiere. Pero ellos son más sabios que mucha gente que si vino y ya no está. Porque por lo menos esa gente quiere, pero sabe que esa cruz pesa. Y dice, no, mejor no. En cambio hay otra gente que quiere, que viene, pero se aburrió de la cruz y la botó. Por eso el Señor dice, si alguien quiere venir a mí, primero piénselo. Tiene que pasar esto y hacer esto. ¿Esto qué, hermanos? Obras, obediencia, no, renunciar a sí mismo. Mi yugo es fácil, toma tu cruz y sigue. Mi yugo es fácil, el Señor nos ofrece descanso por su gracia, pero nos dice, ven y muere. Eso es el discípulo. La cruz era, hermanos, ya lo he dicho, la sentencia más degradante en la vida. Degradante socialmente, la familia quedaría marcada para siempre. Era una muerte sádica. El Señor se voltea y dice, ¿quieren venir? Las cruces que ustedes santos repugnan, que tanto terror les despierta, ese es el precio que deben pagar por seguirme. Miren el paralelo. Ahorita pensábamos que tocaba trabajar y trabajar y trabajar para ganar, y ahora me está diciendo renuncia. Hay armonía, es la misma idea. Dejar yo de trabajar y cansarme significa que debo renunciar a mí mismo. No solamente, hermanos, obedecer me trae cansancio. Obedecer con la mentalidad equivocada, me refiero. Obedecer para ganar, obedecer para tener beneficios, eso está equivocado. No solamente eso va a generar cansancio, hermanos. Hay otra cosa que genera cansancio en los corazones de los discípulos, cuando todavía nos aferramos a cosas de nosotros. Cuando queremos ir en el camino y conservar, guardando en el bolsillo, en la mochila, o ahí escondido bajo el zapato, algo que no queremos renunciar, hermanos. Eso cansa, eso nos va a agotar. Son dos cosas, hermanos, que hacen que el discipulado sea difícil. Por eso el Señor se voltea y dice, ¿quieres seguir? Mira la cruz. ¿Qué es la cruz? Principalmente, renunciar a mí mismo. ¿Qué quiere? ¿Usted tiene sueños? El Señor dice, sus sueños ya no son importantes. Quémelos. No los quiere quemar, yo me encargo de eso. Nuestros sueños, ¿de qué tratan? Miremoslos. Nuestros sueños tratan de nosotros mismos. Y el Señor nos está diciendo, renuncie a usted mismo. Es una invitación a venir. Amén. Pero con la mentalidad correcta. El otro me quería cambiar mi mentalidad y a este me está diciendo cómo sí debo pensar. El otro me dice, no piense en sí mismo, en lo que usted puede lograr, piense en lo que yo hice. Y el otro me está diciendo, piense porque también van a haber consecuencias. Van a haber pérdidas, derrotas, traiciones, conflictos, batallas, luchas. Eso va a sufrir. Esa es la cruz. Sígueme después de eso, que lo pienses. Bueno, entonces, hermanos, ¿quién puede ser discípulo sin ni siquiera negarse a sí mismo? Esos duran poco, es temporal. El ejemplo más fuerte, Juan 6:66, la gente le pareció muy dura la palabra, ¿se acuerdan? Da la vuelta, se fue. Y del versículo anterior decía, y los discípulos oyeron y se fueron. Eran discípulos, dejaron de serlo. Venían con una mentalidad equivocada. Cuando ya se les dijo cómo era la cuestión, ahí sí ya lo pensaron tarde y ahí sí dejaron todo botado. Hermanos, el discípulo tiene que aprender a renunciar a sí mismo.
Y eso es lo más difícil de la vida. Hay gente que piensa, hermanos, que lo más difícil de la vida es obedecer, sujetarse, someterse, humillarse. Es difícil porque somos orgullosos por naturaleza. Pero realmente algo más difícil es renunciar a nosotros mismos. Renunciar a nosotros mismos. ¿A quién le cuesta más sujetarse? Al que no quiere las cosas como él. ¿A quién más le duele, hermanos, la situación que está viviendo? Señor, el que está pensando en sus intereses, ¿cierto? Pastor Wilkerson, quien murió en esta década, voy a parafrasearlo, decía algo así como: no puedes apagar el televisor para dejar de ver algo y quieres hacer guerra espiritual. No eres capaz de dejar de escuchar esa música. No eres capaz de renunciar a hacer o hablar de esa forma o vestirte de esa manera. ¿Y quieres ser discípulo? O sea, hermanos, la fe verdadera conlleva autorrenuncia. Esa es la cruz, hermanos, o por lo menos una de las, ¿cómo se dice?, de los travesaños de la cruz. Renunciar a mí mismo. ¿Trabajados y cargados llegamos? Sí. ¿Nos dio descanso el Señor? Amén. Lo tenemos. Es un reposo que es netamente espiritual, porque eso no significa que las cargas físicas o de trabajo laboral, ¿cierto?, de la vida secular, se acaben. Es espiritual, ¿cierto? Y el otro versículo me está diciendo: ¿quieres venir? Entonces toma tu cruz, ven y muere. Ven y muere. Dice, voy a citar al pastor otra vez, Bonhoeffer. Él decía lo siguiente: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Bautismo sin disciplina eclesiástica. Comunión sin confesión. La gracia barata es la gracia sin ser discípulo. La gracia sin la cruz. La gracia sin Jesucristo. La gracia costosa, le llama él, suena muy extraño, hermanos, parece contradictorio, pero es que la gracia no es un don inmerecido, no es gratis. Dice: vengan amigos que están trabajados, mi yugo es fácil. Vengan gratuitamente todos los que tienen sed y beban. ¿Cómo que gracia costosa? No en el sentido de trabajar por ella, hermanos, porque ese es el reposo. Es costosa porque me va a llevar un costo en mi vida. Si alguno ama, padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. La gracia es costosa por eso. Si alguno no renuncia a bienes, tierras, todo eso lo habla, hermanos, textual. ¿Y quién no tenemos padre, hermanos, cierto? ¿Quién no tenemos eso? Todos tenemos eso. La gracia costosa, dice, siguiendo con la cita, la gracia costosa nos enfrenta como un llamado de gracia a seguir a Jesús. Es un llamado de gracia a seguir a Jesús. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Llamado de gracia. Yo no tenía ni el derecho de que me llamaran. Yo no tenía derecho ni me merecía ni que me invitaran. Yo no merezco ni la tarjeta de invitación, no merezco ni eso. Pero el Señor me la extiende, eso es gracia. Sigo. Viene como una palabra de perdón para el espíritu quebrantado y el corazón contrito. La gracia barata, decía él, es darle perdón a la gente sin que se hayan arrepentido. Ese es el gran error, en mi opinión, de la iglesia moderna. Ofrecer los brazos abiertos a un pueblo y a una gente que no se ha arrepentido de verdad. Eso es, hermanos, casi como el suicidio de la iglesia moderna.
Es exactamente lo que ocurrió en la iglesia del siglo V. Se le abrieron las puertas a todos y con tal de que cumplan la religión oficial del imperio, recibieron a todo el mundo sin arrepentimiento. Otra vez, estamos cayendo en eso, hermanos. El Señor nos guarde. El discipulado es ofrecerle gracia a la gente, amén, pero mostrándoles el costo que conlleva esa gracia. Mostrándoles a las personas, hermanos, el costo del peso de esa cruz. ¿Cuánto pesa la cruz? ¿Cuántos kilos? ¿Por cuántos kilómetros? A la cuesta, a la colina, al monte. Hay otro pasaje que dice, el camino ancho de la perdición es, ¿cierto?, amplio, mucha gente va por ese camino. El camino angosto es difícil, pocos lo encuentran, es pero tremendo, te toca caminar casi como de borde y la cruz encima, entonces, ¿sí? Ese es el discipulado, hermanos. Cristianismo sin cruz no lleva a ninguna parte, no lleva al cielo. Cristianismo sin cruz es nada, nada. Gracia barata es nada, porque si yo le ofrezco a la gente el perdón de Dios sin que se hayan arrepentido, en realidad yo le estoy ofreciendo a la gente la gracia de Dios. Yo le estoy ofreciendo mi gracia propia. Qué atrevidos somos, hermanos. Cínicos. Es que la manera como Dios perdona es complicada. Es más fácil para que la gente escuche y venga, pues ofrezcámosla de esa manera, muy duro. Entonces vengan amigos que están trabajados, les haré descansar. Ese sí, hermano, lo utilizan para evangelizar mucho, pero el otro no. Si alguno quiere venir, tome su cruz y el otro no lo usa, hermanos. Porque es que si yo le muestro eso a una persona que tiene un conflicto entre el mundo y la iglesia, dice, uy, no, el mundo es más fácil, me da rico y no tengo que llevar cruz. Es preferible, hermanos, 12 discípulos, 11 porque el otro se suicidó, a una multitud que viene por las razones equivocadas. ¿Sí creemos eso? Pero ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale continuar con eso, hermanos? Mi yugo es fácil y ¿qué? Ligera mi carga. Carga ligera. Entonces es una cruz que no pesa nada. Se puede mover, ¿sí? Es ligera. Pues, hermanos, de cierta manera sí. Eso es algo completamente sobrenatural. Una cruz grande y tremenda que le dicen, ¿quieres ser discípulo? Bienvenido, toma tu cruz. Uy, no, ¿eso cuánto pesa? Tantos kilos. ¿Y hasta dónde toca ir? ¿Ve ese caminito angosto? Hasta allá, mira. No. Pero los discípulos que toman esa cruz y se la ponen encima se dan cuenta que es ligera. No es de icopor, ¿no? No es de foamy. Es una cruz real, pero que recibo unas fuerzas que yo no tenía. Ser discípulo, hermanos, no solamente conlleva ese costo, lleva una gracia que me hace ser fuerte. ¿De dónde saco las fuerzas para llevar a cuesta esa cruz? Yo no tengo tanta fuerza. Pero espere, uy, lo logré, ¿cuánto es que pesaba? En serio, pero ¿por qué soy capaz de cargarla? El Espíritu Santo. No estamos solos, hermanos. La gracia barata, decía el pastor nuevamente, es ofrecer perdón sin arrepentimiento. Pero qué delicioso, qué descansante, qué no sé, ¿cómo se dice? Qué alivio cuando recibimos perdón, cuando nos hemos arrepentido. Eso sana, hermanos, hasta lo más profundo del alma. Ese es el descanso que Cristo ofrece. Perdón con arrepentimiento. Y entonces esa cruz no pesa nada, hermanos. Cuesta, porque tengo que pagar un precio por ella, la pérdida, ¿se acuerdan? Pérdida, renuncia, traición, conflicto, contradicción, oposición, burlas, escarnecimientos. Ese es el precio.
Pero nada de esas cosas me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque la cruz para mí en realidad no pesa nada por el Espíritu Santo. Entonces puede venir espada, hambre, desnudez, alto, profundo, ángeles, potestades, lo presente, lo porvenir. Puede todo el universo caerme encima, hermanos, o a usted caerle encima a todo el mundo y el universo, con todo su peso y toda su carga, y poderoso seguir caminando de todas maneras. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces volvamos otra vez, decía, los que están trabajados y cargados, ¿es que usted y yo somos muy fuertes? ¿Somos superhumanos? No. Otra vez, sola gracia. Entonces no era porque yo trabajo mucho. Qué fuerte soy, que mire esta cruz que llevo encima. Ah, es que yo sí soy de verdad digno, merecedor. No. Todos aquellos que confiaron en sus fuerzas, es más, entre más confiemos en nuestras fuerzas, la cruz ahí sí se hace pesada. Cada vez que confiemos en nuestras capacidades, en nuestros esfuerzos, la cruz ahora sí empieza a pesar, porque ya no estamos dependiendo del Espíritu y de la gracia, sino de mi fuerza. Esos días conversaba con un pastor de Bogotá. Manifestaba algunas cuestiones de carácter personal sobre el ministerio, las cargas que lleva el ministerio. De hecho, ayer me compartió unas palabras muy conmovedoras sobre la carga del ministerio. Y también otro hermano, bueno, en fin, el caso es que yo le decía a ese pastor, realmente todas esas cargas nos dan una paliza al corazón, a la mente, a la forma de ver las cosas, a la confianza, a la salud, a todo lo que somos. Pero a pesar de todo lo que hemos recibido y caído encima, sentimos que estamos de pie todavía. Y cuando volteo a mirar por qué es porque hay un pilar inconmovible que me sostiene, que nos sostiene, pastor. La gracia es eso, hermanos. Todo lo que podemos recibir en el discipulado, todo lo que podemos tener, hermanos, en nuestra vida, podría aplastarnos y podemos tener ganas de desfallecer, pero el Señor sostiene nuestro corazón. Eso es maravilloso. Mi carne y mi corazón desfallecen. No pueden más. Pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.